Bueno, y nosotros seguimos abordando invitados que están desde España, porque de alguna u otra forma Venezuela y España siguen estando conectados. Por eso le doy la bienvenida el día de hoy al periodista Unai Cano. Ya lo vamos a ver. Unai, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal? El placer es mío. No es mi primera vez, así que contento y con ganas de hablar de este asunto. Unai, bueno, recientemente ocurrió un gran operativo en España sobre la captura de cabecillas del tren de Aragua, que como sabes es un brazo que le pertenece al régimen de Nicolás Maduro y no en vano en Estados Unidos decidieron designarlo también como una organización terrorista. Así es. Bueno, al final estamos viendo cómo los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, han querido cambiar un poco la estrategia geopolítica, ¿no?, que llevaba el país hasta este momento. En el pasado habían tenido quizás más interés en controlar zonas de Oriente Medio, intentar apaciguar esos lugares o intentar extraer una serie de beneficios y sin embargo lo que quieren ahora es combatir de forma directa todo el tema de la inmigración ilegal, o al menos ese es el pretexto que están utilizando, y también todo el tema de las drogas y el narcotráfico. Y para eso, como bien has mencionado, es muy importante hacer frente a estos grupos que ya han sido nombrados terroristas, como el Cártel de los Soles, que también pertenece al régimen de Nicolás Maduro y del que seguramente se va a saber muchísimo. Y además, hace escasas horas, en el día de ayer en concreto, el Senado volvió a aprobar por 51 a 49 que Donald Trump pueda hacer ya la fase 2 de esa ofensiva que está llevando a cabo, que ya vendría a ser perseguir a narcotraficantes en territorio terrestre. Por lo tanto, lo que vamos a ver en los próximos días y en las próximas semanas va a ser muy interesante y va a acorralar cada vez más a Nicolás Maduro. Claro, porque una vez también detenido a todas estas personas del tren de Aragua en España, hay informaciones extraoficiales, una, y no pretendo meterte en un paquete, ¿no? Pero se Ujú. dice que incluso estas personas pudieran confirmar que trabajan de la mano de grupos de seguridad, de grupos que manejan directamente personas como Diosdado Cabello. Bueno, sí, al final, luego lo mencionaremos, ¿no? Pero en la lista que hemos conocido de los Estados Unidos de América, ¿no?, en la que se desglosan 5 nombres de 5 personas que están vinculadas de forma directa al régimen de Nicolás Maduro, solo hay uno europeo, que es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Por lo tanto, es España, al final, el que se ha convertido un poco en la zona de entrada para todos estos cárteles de droga, y quien también está haciendo la labor de tratar de blanquearles a través del Partido Socialista en la Unión Europea. Entonces, lo que hemos conocido ahora en nuestro país, esa detención de más de 10, es realmente preocupante porque no se había dado nunca. Jamás había ocurrido que personas vinculadas al narcotráfico y directamente también ligadas al régimen de Nicolás Maduro hubiesen estado en España prácticamente campando a sus anchas. Y además esto coincide con un tema que creo que es muy importante mencionar, y es que en España hace cosa de un año, ahora pronto es el aniversario, murieron 2 guardias civiles en Barbate. Barbate es una zona que está en el sur del país y que está también muy cercana a Marruecos, pero de donde también puede entrar droga procedente de Iberoamérica. Fallecieron 2 guardias civiles tratando de hacer frente a una narcolancha. Bien, lo que hizo el gobierno de Pedro Sánchez, lejos de honrar a esos fallecidos y de endurecer, digamos, a través de unos cuerpos de seguridad que estuviesen mejor dotados y que contasen con partidas presupuestarias mayores y con mayor personal, fue acabar con el Ocon-Sur, que fue una estructura que se creó en España en el año 2018 para hacer frente a todo el tema del narcotráfico. Es decir, tenemos un gobierno que gobierna este país desde el año 2018 que cada vez está dando más manga ancha y permitiendo que todos los que se dedican al narcotráfico puedan campar a sus anchas en nuestro país, y eso es lo que va a hacer que más pronto que tarde España se convierta en uno más de todos esos países vinculados pues al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, y que al final sabemos que un método que tienen de hacer dinero, y no hablo solo de Maduro, aquí también podemos hablar del presidente de Colombia, podemos hablar de Lula da Silva y otros muchos, es el tema del narcotráfico. Entonces, España en este momento está en un momento clave. La propia Comisión Europea ha criticado el hecho de que se esté frenando una investigación sobre ese fallecimiento de 2 guardias civiles desde el Ministerio del Interior, controlado por el señor Marlaska. Así que va a haber mucha tela que cortar, pero desde luego lo que vemos es cada vez más un gobierno de España
con Sánchez y con Zapatero en la sombra, que ya no solo públicamente o en privado hablan bien o trabajan por y para los intereses de Nicolás Maduro, sino que directamente se quieren unir a esa mafia en la que se ha convertido el régimen venezolano. Claro, pero bueno, tú mismo lo acabas de decir, el tema de que Zapatero es el que lo han dicho, bueno, varios periodistas españoles maneja desde las sombras a Pedro Sánchez. No es casualidad que casi ningún mandatario haya decidido ir, por ejemplo, a la cumbre de la CELAC y uno de ellos haya sido Pedro Sánchez, que va a Colombia, sobre todo en este momento tan caliente que además Estados Unidos tiene la mira puesta, como lo acabas de decir al inicio, sobre Zapatero y además sobre Gustavo Petro. Y si nos estamos haciendo los locos en investigaciones que tienen que ver con el narcotráfico, yo me pregunto, ¿qué fue a hacer, mire, lo iba a confundir, que iba a decir Zapatero, ¿qué fue a hacer Pedro Sánchez para Colombia? Bueno, al final es un gesto muy simbólico, ¿no? Pedro Sánchez y Zapatero no solo están, digamos, yendo en contra de las declaraciones públicas de Trump en lo relativo a su persecución contra las narcodictaduras o contra el socialismo radical que hay en algunos países de Iberoamérica. También lo hemos visto con China. Ahora recientemente Trump ha advertido de que van a ser cada vez más duros contra esa impregnación que está habiendo en Europa a través de distintas empresas o lobbies. Por cierto, un lobby controlado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, los dos partidos que han gobernado siempre en nuestro país, llamado Acento, está en estos momentos beneficiando los intereses de China y de la empresa Huawei en Europa, pese a que hay un escándalo de corrupción tremendo. Y en eso está Zapatero también. Zapatero, además de, por lo que hemos sabido de declaraciones del Pollo Carvajal y de también filtraciones de varios medios de comunicación, no solo ha recibido dinero y cuantías millonarias del régimen de Maduro, también ha sido el que se ha atrevido a ser el primero en toda Europa que se acerca a China. Entonces, al final, está desafiando un poco el status quo, quiere ser el patito feo dentro de Europa. Es cierto que para movilizar a sus votantes le puede servir, pero la realidad es que tarde o temprano lo que vamos a ver es a gobiernos extranjeros, en este caso el norteamericano, que es el más poderoso, tomar acción. Tomar acción. Y de momento, lo que ya sabemos es que un comandante y asesor de defensa de Donald Trump, llamado Luis Rodolfo Quiñónez, ha asegurado que Zapatero ya está siendo investigado en estos momentos en los Estados Unidos por cobrar de Maduro, y dijo literalmente más de 4 cifras. A esto se suma la declaración que ya conocimos de hace algunos meses, en la que el Pollo Carvajal le vinculaba con minas de oro a las que se le habían entregado en Venezuela, ¿no? Entonces, al final es un repertorio de cosas que también nos ayudan a entender el motivo por el que un tipo que solo ha trabajado en la política y que salió de la política con el mismo patrimonio con el que entró prácticamente, ahora de repente, que lleva 10 años alejado de la presidencia del gobierno, se está comprando chalets de 2 millones de euros, ¿no? Pues esta es una prueba, desde luego. Unai, no sé qué información manejan, pero en algún punto de todas estas filtraciones que se han dado de las propias declaraciones de Hugo el Pollo Carvajal, se daba a entender incluso que Zapatero podría ser una de las personas que le ha lavado el dinero del narco al régimen de Nicolás Maduro. No sé, ya en tu caso en específico, la información que manejas con respecto a ese punto. Bueno, al final es un tema muy complicado. Es un tema muy complicado porque la clave está en PDVSA. Y quien ha conocido la estructura de esta empresa tan polémica, ¿no? Ha fallecido. De hecho, hay dos casos de dos personas que iban a testificar, ¿no? Y iban a señalar directamente a Zapatero por cómo esta empresa también había sido en alguna ocasión utilizada por parte del gobierno español para blanquear cierto capital en Europa, aprovechándose de la diferencia de países, y estas personas en cuestión de días fallecieron. Antes o después de testificar, pero no pudieron seguir contando con ellas para esa investigación, que por cierto jamás llegó a nada, porque lo que estamos comentando ya es de hace un tiempo, ¿no? Por ejemplo, el embajador de Guaidó en Budapest, no sé si lo conocen, Enrique Alvarado, ya avisó antes de que saliese el escándalo de corrupción que está asolando a todo el gobierno de nuestro país, que en España no se habla de otra cosa que no sea corrupción, porque cada día conocemos algo nuevo de un tema que cada vez es más preocupante. Pues él ya dijo, antes de que ningún medio de comunicación lo anticipase, que Maduro estaba implicado en esta trama y que había acordado con Zapatero financiar la campaña de Pedro Sánchez, del actual presidente, a través de empresas como Air Europa, que también están en la picota y en estos momentos están señaladas por un rescate de lo más polémico, ¿no? Entonces, creo que todavía
hay cosas que se tienen que saber, los periodistas han hecho una gran labor y ahora lo que le toca es a la policía y a la Guardia Civil, a través de los informes que ya estamos viendo que difunden, hacer su labor. Es un trabajo que seguramente vaya a tardar en conocer todos los resultados o hasta dónde nos puede llegar, pero desde luego creo que cada vez sabemos más los que nos hemos atrevido en algún momento a condenar esto, que siempre hemos defendido la verdad y que desde luego a Zapatero, tarde o temprano, le tocará sentarse en el banquillo. Lo que yo tengo dudas es si será el banquillo de los acusados español o norteamericano, porque allí no se andan con chiquitas y desde luego Donald Trump, sabiendo ya lo último, que está en una lista de 5 y es el único europeo, le tiene muchas ganas. Y por cierto, no sé si lo sabían, pero a Zapatero ya se le retiró hace algunos meses la visa, es decir, en estos momentos no puede entrar en los Estados Unidos. Unai, sobre el tema de el caso Coldo, que es una de las cosas que revelas allí, que es el financiamiento de Air Europa, que no solamente es eso, hay muchísimas cosas más, se liga el tema de Delcy, de todo esto. Entiendo que ahorita van a llevar como tal al banquillo a Ábalos, a Aldama, que había colaborado, a Víctor de Aldama, que había colaborado con la justicia, pero que de alguna forma sigue libre, de hecho sigue relatando parte de todo este escándalo de corrupción en España, y al propio Coldo. Pero, y tomando en cuenta lo que pasó con estas personas que iban a señalar a Zapatero, que se quitaron la vida misteriosamente, se quitaron la vida, ¿crees que realmente se llegue a algo, que Zapatero pueda estar sentado en el banquillo de la justicia en España, o al propio Pedro Sánchez? Bueno, a Aldama ya le dispararon a su coche. Él ya se encontró su coche con varias balas, ¿no? Entonces, no es descartable. Lo único que al final yo considero que cuando es un tema del que se está hablando tanto, no puedes hacerlo. Entonces yo creo que en estos momentos, por ejemplo, Víctor de Aldama, que es el que más oposición ha mostrado al gobierno y más colaboración ha querido mostrar con la justicia, no está en peligro porque seguramente en el caso de que le pasase algo, todo el mundo apuntaría al Partido Socialista y precisamente por eso no correrían ese riesgo. No quita que cuando empezaron a conocerse algunas tramas de corrupción relativas a este asunto y Víctor de Aldama todavía no era tan conocido, lo pueden buscar, se disparase en su vehículo. Es decir, que sí que hubo un primer intento. Lo que Sí, pasa es que claro. quizás no les salió como se esperaba. La otra teoría, y espero que no sea así, es que se le haya podido comprar, ¿no? Y que mientras él siga haciendo el papel de villano en esta trama de corrupción, lo único que se está haciendo es alimentar una bola que sea cada vez más grande, pero que nunca llegue a nada, porque en el fondo Aldama esté colaborando con el gobierno de Sánchez, que al final es quien tiene el poder y desde luego tiene cada vez más Bueno, poder porque se entiendo ha que es muy dedicado. cercano a Delcy. El señor de Aldama, Sí, entiendo que es bueno, muy cercano a Delcy. yo creo que lo era. Yo creo que lo era, pero por un interés única y exclusivamente empresarial y porque el gobierno se lo pidió. Al final, él para quien trabajaba era para el gobierno de España y precisamente por eso tuvo la oportunidad de conocer a Delcy Rodríguez, porque él fue el que mejor conoció cuál era la relación que de cara al público no se mostraba, pero de puertas para adentro había con el régimen venezolano, ¿no? Y precisamente por eso él estuvo recibiendo en aquella fecha tan polémica a Delcy Rodríguez en territorio español, pese a que en ese momento estaba prohibido que lo hiciese, ¿no? Y por eso él ha dado y ha revelado tantos detalles que, por cierto, la gran mayoría de los que ha dado han resultado ser ciertos, ¿no? Y los que Ujú. ha dado, que de momento no es que hayan sido falsos los que no se han conocido, sino que están en proceso de saberse. Por lo tanto, yo de momento creo que Aldama es una figura muy importante que va a, en los próximos meses seguramente, ir desvelando cada vez más información. Está haciendo una tarea muy complicada, que es la de combinar el proporcionar información a la justicia o a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, que es quien está llevando a cabo la investigación, y a la vez exponerse públicamente, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que eso también es humano, natural querer ser el centro de atención, ¿no? Y espero que eso no le desubique o no le descentre y él siga en lo importante que es recopilar toda la información que tenga que pueda señalar directamente a figuras como Zapatero. Él cada vez insiste más en la figura de Zapatero, cree que es el más importante y el que estuvo desde el principio. También hemos conocido en los últimos días
según el diario Las Américas, que la DEA, es decir, la agencia antidroga de los Estados Unidos, estaría en estos momentos localizando dinero y cuentas de Zapatero ligadas al régimen de Correcto. Maduro. Ujú. Así que, por lo tanto, creo que en estos momentos lo que tenemos que hacer es centrarnos en señalar a dos figuras que van a ser claves. Claves, y parece curioso, pero bajo mi punto de vista es seguramente por su origen, ¿no? Que son Marco Rubio, que bueno, no hace falta ni presentarlo, una de las tres figuras más importantes de la administración Trump. Y el siguiente es Christopher Landau, que es el número dos en la diplomacia, es el que se encarga de dar y de retirar visas, es el que le ha quitado la visa a José Luis Rodríguez Zapatero, además presumió de haberlo hecho en sus redes sociales. Y lo que yo no conocía, pero que es un detalle bastante interesante, es que Christopher Landau nació en España. Es decir, que Zapatero ha tenido la Y mala vivió en suerte. Caracas, Unai, y vivió en Caracas. Claro, claro, claro. Entonces ha tenido la mala suerte el señor José Luis Rodríguez Zapatero Todos ellos. de que este chico sabe mejor este tema que nadie y sabe del peligro que es Zapatero para todos los venezolanos y para todos los amantes de la libertad. Y creo que es incluso más peligroso, ¿no? Que algunos dictadores que hay en Iberoamérica, como el régimen cubano o venezolano, porque él encima lo hace con apariencia de democracia y engañando a la gente, ¿no? Entonces, bueno, cada vez son más los que no se tragan la mentira de Zapatero, los que descubren cuál es su verdadera cara, a dónde lleva a nuestro país y a muchos países de América. Y estoy seguro de que más pronto que tarde, pues tendremos novedades sobre él. Y de hecho, yo anticipo que caerá él antes que Pedro Sánchez, incluso. Y si él mueve los hilos de Pedro Sánchez, entonces creo que por allá va el asunto, ¿no? Ujú. Sí, bueno, al final, Pedro Sánchez tiene Sería un dominó. muchísimos. ¿Mm? Es, Sería es un un dominó. binomio, exacto, es un dominó. Y el dominó yo creo que empieza por Maduro, realmente, ¿no? Entonces hay que ver hasta dónde se atreve a llegar Donald Trump, pero desde luego investigar ya está investigando. Y nombres ya están saliendo. Y lo estamos viendo en los medios de comunicación muy fiables, ¿no? Cuando se habla de 5 personas señaladas directamente por la administración Trump, que son quienes trabajan por y para el régimen, esto es real al 100%. Y cualquiera que sabe un poco de geopolítica o que sigue este caso, sabe que estas 5 personas están totalmente vinculadas, ¿no? Algunos de forma más directa, como es el caso de Delcy, y otros de forma más indirecta, como es el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de aquí. Eh, yo espero que tengamos novedades pronto. En España creo que el gobierno va a caer y curiosamente no va a ser por la vía judicial, sino porque Junts y los separatistas catalanes, que supuestamente son de derechas, van a romper el gobierno porque se están desangrando en las encuestas y habrá que ver cuál es el futuro de todos estos perfiles que tanto mal han hecho, sobre todo en los últimos años y después de las últimas elecciones que tuvimos en Venezuela, después de ese Nobel de la Paz que de momento todavía se ha reconocido, ¿no? A nivel de premio, pero no se ha hecho el paso que se debe hacer, que es, oye, este reconocimiento se lo está dando el mundo entero porque la consideran la presidenta legítima de Venezuela. Maduro sabe que su índice de aprobación en Venezuela ya es bajísimo, pero es que en el mundo es ínfimo. Yo creo que en estos momentos, tal y como apuntan algunos medios, ya está tratando de ver una posible solución y si le garantizasen inmunidad judicial, seguramente ya habría dimitido. Entonces, que Donald Trump no esté optando por negociar es porque estoy convencido de que va a llegar hasta el final. Por lo tanto, caerá el señor Maduro, veremos qué pasa con Colombia, veremos también qué pasa con Cuba, veremos qué pasa con España, pero el efecto dominó puede ser total y global. Claro, porque además se acaba el dinero que están dando desde Venezuela, que mantiene a muchos de todos esos que Claro, acabas de nombrar en pie. Unai, claro. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Periodista español Unai Cano de La Gaceta. Bueno, ya lo escucharon. Hacemos una breve pausa y venimos con más.